¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al devocional con el pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está presa. Comenzamos. Buenos días, qué gusto es encontrarnos esta mañana nuevamente y damos gracias a Dios por el inicio de una nueva semana. Bien, estamos revisando la biografía de un héroe de la fe en el Antiguo Testamento. Su nombre es Nehemías y, como ya mencioné, es uno de mis personajes predilectos del Antiguo Testamento. Hemos considerado en nuestros dos podcasts anteriores o devocionales anteriores el marco histórico que llevó a nuestro amigo Nehemías a revisar o a observar la necesidad de restaurar la ciudad de Jerusalén, las murallas de Jerusalén que se encontraban en escombros, en una condición deplorable. Esta mañana quisiera hacer la pregunta, que nos hagamos la pregunta y que tratemos de observar cómo esto está sucediendo en el caso de Nehemías. ¿Por qué escogió Dios a Nehemías? ¿Por qué es que Dios tuvo a bien escoger a Nehemías y no a otro personaje? Bueno, número uno, creo que Dios escoge a Nehemías porque fue sensible a la necesidad a su alrededor. Nehemías no había nacido en Jerusalén, sino en Babilonia. Bien pudo evadir esta situación, pero la respuesta al reporte que se le dio de lo que estaba sucediendo en Jerusalén nos demuestra cómo Dios usa a las personas a las que les interesa lo que a Él le interesa. En este caso, los muros caídos de la ciudad de Jerusalén, las puertas derribadas. Qué importante es que nosotros como hijos de Dios estemos acordes, estemos en sintonía con Dios, estemos en el mismo lugar donde Dios mismo quiere que nosotros estemos. Número dos, lo segundo que yo considero es que Nehemías fue digno de confianza. Nehemías era un hombre confiable. El rey Artajerjes había puesto su vida en sus manos. Por eso es que nunca debemos menospreciar el día de las pequeñeces. ¿Te has puesto a pensar que todos nosotros absolutamente tenemos días donde la tarea que Dios nos ha encomendado puede parecer tan pequeña para nosotros o incluso para quienes están a nuestro alrededor y nos observan, pero realmente para Dios esa pequeña tarea es una gran tarea que nadie más puede llevar a cabo porque Dios mismo lo ha encomendado a ti y a mí. Así que era digno de confianza porque se había sostenido haciendo aquello que Dios le había otorgado providencialmente. Dios lo había colocado en un lugar estratégico donde tendría la venia del rey Artajerjes para venir a iniciar este gran proceso de restauración. Y número tres, Dios escogió a Nehemías porque estuvo dispuesto. Nehemías es el prototipo de hombre en las Escrituras que dice: heme aquí, envíame a mí. No importaba dejar el palacio, su influencia, su salario, los favores que él tenía directamente del rey. No importaba dejar absolutamente nada para hacer lo que Dios lo había llamado a hacer en ese momento. Él no era un constructor, él no era un arquitecto, él no era un ingeniero civil, posiblemente sabía poco de la albañilería, pero él estuvo dispuesto a llevar adelante el plan restaurador de Dios. De la misma manera, nosotros posiblemente no somos muchas cosas que aparentemente necesitamos ser para llevar adelante los planes de Dios. Pero claramente podemos observar lo que una y otra vez la Biblia nos demuestra: Dios
capacita a los que llama. Es importante reconocer la importancia de el llamado delante de Dios. Ahora, el por qué esta ciudad había llegado a tal calamidad era por causa de la propia desobediencia a la palabra de Dios. Es increíble cómo esto sigue sucediendo en nuestros días. Cuando nosotros ignoramos la palabra y la presencia de Dios, enfrentaremos sin lugar a dudas retos y desafíos. Tendremos consecuencias, como decimos. Y es que la realidad es que hay un alto sentido de irresponsabilidad y pereza en cuanto a nuestra búsqueda por Dios por medio de su palabra, por medio del contacto directo y cercano con la palabra de Dios. Es por esto que el llamado de Dios a restaurar todo aquello que requiere ser restaurado en nuestras vidas conlleva una obediencia a su palabra. Muchas veces, y yo he estado allí, no solamente lo digo para ti, sino para mí, muchas veces no queremos oír la voz de Dios. Entonces el trabajo del pecado inicia. Primero un ladrillo se afloja, luego la mezcla comienza a debilitarse, poco a poco nos vamos debilitando y cuando menos pensamos nuestra muralla personal ha caído. Aquellos linderos antiguos que han brindado protección a nuestras vidas durante mucho tiempo ya no están. Pero nadie mejor que tú para saber la propia condición de tu muralla. Oh, querido amigo, quisiera llamarte a la sinceridad, a la honestidad espiritual de tu alma. Si no quieres ser honesto con nadie, está bien, no lo puedo obligar, no lo puedo exigir, pero por lo menos sé sincero contigo mismo. Si no quieres que nadie funja como un médico para tu alma, como un restaurador para tu alma, por lo menos sincérate con Dios y date cuenta de la necesidad que tienes de ser restaurado. Tú ya no eres el mismo de ayer. Y eso no siempre es malo, porque si no eres el mismo de ayer, porque eres mejor hoy, gloria a Dios, qué bueno. Eso evidencia que has estado creciendo espiritualmente. Pero si no eres el mismo de ayer, porque hoy estás en una condición más deplorable o menos agraciada que la de ayer, entonces preocúpate y ten en cuenta que la solución a tu alma, a tu vida, es la restauración de Dios. Así que esta mañana quisiera llamarte, lo he hecho en otras ocasiones, en otros momentos, pero no nos cae mal recibir un llamado hacia una auditoría espiritual de nuestra propia vida. Pero yo quisiera animarte a que esta auditoría espiritual fuese genuina, fuese una auditoría entre tú y Dios de una manera muy sincera y de una manera muy seria. Hay mucha falsa piedad entre nosotros. Hay mucha religiosidad entre aquellos que nos proclamamos seguidores de Cristo. A veces la religiosidad es mayor que nuestra vida cristiana. A veces la falsa piedad y la apariencia es más alta y más grande que nosotros mismos. Bueno, te lo dice alguien que lidia con esto continuamente. Alguien que continuamente oye a personas y sus problemas y sus luchas, y que puede observar en un lado, aquí y allá, y que puede observar el gran daño que la religiosidad y la falsa piedad ha causado en nuestras filas. Así que antes de inspeccionar, antes de restaurar la muralla de otra persona, antes de que eso suceda, hay que inspeccionar nuestra Jerusalén, hay que inspeccionar nuestra propia vida. Sobre todo hay que inspeccionar nuestro caminar en el Señor. Hay que recabar toda la información posible, tal y como Nehemías lo hizo. Hay que recabar toda aquella palabra de Dios que se nos ha hablado o que hemos estado leyendo y que hemos estado evadiendo porque hemos pensado que no es para nosotros, que no se trata de nosotros. Así que quisiera animarte a que en verdad, con toda sinceridad,
vinieras delante del Señor y reconocieras que realmente lo necesitamos. Nehemías desarrolló un plan que es válido imitar, un plan que cuando hablamos de hacer una auditoría podemos verdaderamente llegar a contemplar esa necesidad. La fase 1 de ese plan fue una evaluación. ¿Qué hacemos en una evaluación? Bueno, nos hacemos la pregunta, ¿cómo estoy ahora? ¿Cómo estoy realmente ahora? ¿Cómo es mi vida en el Señor? ¿Cómo es mi caminar en el Señor? ¿Cómo me he estado comportando? ¿Cómo he estado viviendo? ¿Cómo he estado llevando mi matrimonio adelante? La crianza de mis hijos. Bueno, nadie mejor que tú y yo para contestar esa pregunta. La fase número 2, la reconstrucción. La restauración debe ser algo real. Después de que has valorado tu condición actual, la condición de tu vida, de tu alma, entonces algo impactante que hace Nehemías es comenzar a orar mientras restauraba la ciudad. Una vez que has evaluado, entonces puedes reconstruir. No antes, mi hermano, no antes. Se dice que Hudson Taylor, el gran misionero, el campeón de la fe, por 40 años el sol nunca salió en China antes de que Dios hallara de rodillas a Hudson Taylor clamando por aquella tierra. Qué hermoso testimonio de cómo es que Taylor estaba dispuesto a reconstruir el interior de la China con el poder del evangelio. Y número 3, el plan de Nehemías incluyó la perseverancia. No es suficiente tener una buena intención de restaurar. No es suficiente tener una idea de restaurar. No es suficiente trazar con pluma y papel lo que queremos hacer. Necesitamos perseverar hasta la última consecuencia. Hace poco un querido amigo me decía esta frase acerca de perseverar en el Señor hasta las últimas consecuencias. Perseverar en el amor, en la disciplina, en la amonestación del Señor, no importando cuál fuera la consecuencia. Bueno, eso es lo que Nehemías hizo. A pesar de que tantos enemigos se opusieron, a pesar de que tantas cosas estuvieron delante de él, entonces él estaba allí, listo para perseverar, listo para seguir adelante en el plan de su Dios, de su Rey. Recuerda lo que hemos leído en días anteriores acerca de la mano poderosa de Dios sobre la vida de Nehemías. Mi hermano, cuando nosotros estamos alineados con lo que Dios quiere hacer, su mano nos acompañará, tal como hemos leído en el capítulo 1, verso 10. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. El 2:18. Entonces les declaré cómo la mano de Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Yo quisiera animarte en el plan restaurador que Dios quisiera iniciar en nuestras vidas, que la buena mano de Dios estará sobre nosotros. Vamos a orar esta mañana. Gracias, Padre. Gracias, querido Señor y Salvador Jesucristo, por alentarnos, por animarnos, por darnos el ejemplo de un hombre débil, frágil, pecador, como nosotros. No era diferente y sin embargo fue un hombre que obedeció tu plan. Sin embargo fue un hombre que confió en la buena mano de Dios sobre su vida y estuvo dispuesto a transitar y a caminar en lo que Dios estaba demandando de él. Así que yo te ruego que de la misma manera nosotros seamos valientes para llevar a cabo una auditoría espiritual en nuestras almas. No nos permitas continuar igual, no nos permitas seguir igual, seguir en religiosidad o en falsa piedad. Danos a Cristo y en ese darnos a Cristo permítenos sacudirnos y eliminar todo lo malo y negativo que ha estado pasando en nuestras vidas. Como el apóstol Pablo dice en muchas ocasiones, quitémonos, pero vistámonos de Cristo. Así sea en nuestras vidas. En tu nombre oramos, Señor, esta mañana. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos. Y recuerda que puedes seguirnos en Podbean,
Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis, para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana. Que el Señor te bendiga.